cuando no queda nada más que hacer, solo queda orar. Bueno, todos nos hemos enfrentado a una situación de crisis, de dificultad, donde podemos nosotros mover las piezas a nuestro favor con los medios que tenemos. Inclusive también en circunstancias buenas de esta vida, nosotros movemos las piezas a nuestra conveniencia para que se encaminen y resulten mejor. Sin embargo, todos nos hemos enfrentado a una situación donde ya no hay más movimientos, donde ya no hay más posibilidades, donde estamos acorralados y recurrimos a la oración. Ahora bien, ¿qué les parecería si yo les dijera que la oración es más poderosa que todo lo que tú puedas pensar y hacer con tus manos? Es decir, debería de ser siempre nuestra primera carta en toda situación. La oración es esa comunicación que nosotros mantenemos con Dios. Sin embargo, toma muchas vertientes muy interesantes, ya que en ese momento tal vez nosotros, por nuestra inseguridad y por una situación difícil en nuestra vida, no estamos seguros si nos escucha Dios, o incluso nos hacemos la pregunta de si Dios realmente existe, ya que no lo vemos moverse. Hay que recordar cuando Jesús estaba aquí y se mantenía en una oración completa y estricta que para muchos tal vez resultaría tenebrosa, podemos ver a un Jesús restituido, a un Jesús que tuvo todas las circunstancias humanas que nosotros tenemos excepto una, y es justamente que él jamás se preguntó si Dios Padre lo estaba escuchando o no, porque él tenía la certeza que sí. Y muchos dirán, es que él no luchaba con esa dificultad. Sin embargo, no luchar con esa dificultad es la lección que nos dejó a todos nosotros, créanme. Dios siempre los escucha. Dios sabe lo que ustedes están pasando. Y antes de que ustedes acaben de pronunciar la oración, la respuesta ya viene en camino. Muchas veces la falta de respuesta es la misma respuesta. Ahora bien, entonces, ¿cómo podemos entender que la oración puede cambiar el rumbo de nuestra situación? Hay una historia muy interesante que a mí me gusta mucho para ejemplificar todo lo que les digo, y nos vamos a ir al libro de Daniel. Daniel 10, 12, 13, y dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Bueno, hay una situación interesante aquí. Daniel, al no obtener una respuesta de Dios, se somete a una situación pues de riguroso ayuno, tranquilidad, no tomar vino, se aleja justamente de la gente para orar y espera pacientemente durante esas semanas la respuesta de Dios, la cual ya venía en camino. Pero vemos una circunstancia muy interesante, y es justamente la oposición del rey de Persia, o del príncipe de Persia. Muchos han querido decir que este príncipe es un príncipe terrenal. Sin embargo, nosotros podemos entender que si un ángel fue el que justamente dio la respuesta a Daniel, entonces la guerra, la lucha no era a un nivel humano, sino a un nivel espiritual. En ese mundo que a veces nosotros nos es desconcertante y que a veces no conocemos porque no hemos nacido de nuevo. En ese momento, entonces, algo en la oración de Daniel se desata para que el ángel viniera a dar la respuesta. Sin embargo, esas entidades malignas, ese enemigo que está ahí, se le opone. Incluso por el texto podemos entender que incluso las huestes espirituales y todos ellos están organizados como ejército, disponiendo cada territorio a su vez con un nivel jerárquico avanzado, es decir, están hasta mejor organizados que nosotros. Y en ese momento, tal vez humanamente
Daniel solo escuchaba el silencio, pero no veía que atrás de él se desataba una lucha espiritual entre las huestes celestiales y las huestes infernales demoníacas. En este momento vemos que la oración ocasiona un movimiento grande de algo que nosotros tal vez humanamente no podríamos percibir, pero se empiezan a mover las piezas, empiezas a habilitar a Dios mismo para que empiece a mover esas piezas y puede inclusive ser la lucha contra fuerzas que nosotros tal vez no podríamos percibir de una forma humana, pero que existen. Entonces podemos decir que hay una influencia muy grande que nosotros tal vez a simple vista no nos podríamos percatar, pero que existe, y que la oración es ese puente de comunicación que tenemos hacia Dios y hacia lo espiritual, para que tengamos esa situación de habilitarlo para que se puedan mover. La oración es tan fuerte que inclusive puede pasar muchas circunstancias muy interesantes. Por ejemplo, en el libro de Jeremías podemos ver que Jeremías, llorando justamente por todo Israel, le pide a Dios, y 3 veces Dios le dice que deje de orar por su pueblo porque algo se empieza a mover y Israel iba a sobrevenirle el juicio. Es decir, la oración es justamente esa arma espiritual que debería de ser inclusive también nuestra primer arma humana ante toda situación. Las cosas buenas, las cosas malas y las cosas donde ya no habrá ninguna otra salida y nos sintamos acorralados. Es decir, esa situación de comunicación con esa arma invisible que nosotros tenemos en la mano se hace visiblemente en este mundo. Y es ahí cuando nosotros podemos entender el verdadero propósito de la oración. Incluso podemos notar que la oración abre muchas puertas, muchos caminos, abre muchas circunstancias y aplana a veces esas veredas rigurosas de la vida y donde nosotros a veces creemos que no es posible pasar. Podemos entender que a veces humanamente queremos la respuesta rápida en el momento, y aunque la respuesta ya la tengamos enfrente, el momento interesante, particular para que suceda está guardado para que sucedan las cosas como debieran de ser. En esta situación entonces podemos entender que la oración no solamente habilita, sino que además de todo fortalece nuestro espíritu para comunicación directa con el Señor. Si tú te sientes abrumado, triste, ya no te dan ganas de leer la Biblia, ya no te dan ganas de orar, ya no te dan ganas inclusive de hacer muchas cosas de las que hacías antes, no te preocupes, pero sí puedes hacer algo. Oblígate, porque a nadie le gusta tal vez a primera instancia orar, a nadie le gusta tal vez a primera instancia leer la Biblia, pero si tú obligadamente por primera situación interesas justamente a hacerlo, entenderás que al principio, los primeros segundos, tal vez los primeros momentos o los primeros días suele ser difícil, pero conforme va pasando el tiempo algo fluye. Es como si se hubiera desatascado esa tubería que estaba tapada por años y el agua empieza a fluir. La comunicación ya no es algo tedioso, se te hace algo sencillo, te fortalece, te vivifica y empieza a correr esa situación, porque siempre les he dicho, no confíes en lo que sientas y piensas, confía en lo que Dios te está diciendo, confía en Él, en sus caminos y en sus propósitos, no en esa mente, no en ese corazón, no en esos ojos, en esas manos que creen que pueden hacer todo en su vida y que tiene todo bajo sus manos, ¿sí? Posiblemente sí, estamos habilitados para tomar muchas decisiones, pero siempre que conozcamos la voluntad de Dios y andemos por sus caminos y su espíritu, todo se empezará a abrir camino y entenderemos que inclusive a veces también ese desánimo, ese enojo, esas circunstancias pesadas, también a veces puede ser por esa lucha espiritual que a veces no nos percatamos, pero que existe. Dios los ama mucho, no lo olviden, ustedes vayan a Él como estén, no duden en ponerse en oración, oren parados, sentados en su cama, andando en el transporte, en su mente, en voz baja, en voz alta, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, pero mantengan ese vínculo de comunicación y verán justamente cómo todo empieza a fluir. Dios los bendiga.